es la que analiza todo lo que son deformidades angulares o cambios o displasias a nivel óseo. Eso es ortopedia. En cambio, traumatología es la que se encarga de analizar y estudiar cómo se producen todos los traumas a nivel osteomuscular. ¿Ok? Dentro de esto, dentro de la traumatología, ingresan lo que son las lesiones con fracturas, esguinces y luxaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las fracturas, que asumo que ya han de haber visto algo de fracturas, y algo muy importante que nos ayuda para identificar cada uno de los trazos es recordar un poco de anatomía. Entonces, en cuanto al manejo de estas fracturas, sabemos que la fractura es la pérdida de la solución de continuidad, es decir, ya no tenemos esta continuidad cortical, ¿no es cierto?, porque se ha provocado un quiebre, una ruptura, una lesión a nivel de estas corticales óseas. También pueden haber lesiones a nivel metafisario, ¿no es cierto?, en las zonas articulares. Entonces, esta solución de continuidad del hueso que produce o es causada por un agente traumático y que posteriormente será reparada con algún proceso de consolidación, es decir, la cicatrización del hueso que debemos buscar siempre para que pueda restaurarse el movimiento. Dentro de la etiología de las fracturas se puede dar por múltiples causas, no solo traumática, también podemos tener las causas metabólicas, es decir, ya una mala constitución del hueso que provoque estos poros, ¿no es cierto?, la famosa osteoporosis, o también agentes patológicos como pueden ser los tumores que desplazan las células óseas y hacen que se vuelva una matriz ósea insuficiente, una matriz ósea débil, que provoque una fractura o una lesión, los pseudotumores o también lesiones pseudoartrósicas. Y los agentes traumáticos, que son las causas más frecuentes, pero tomar en cuenta que pueden haber múltiples etiologías. Dentro de las clasificaciones vamos a tener clasificaciones de tipo según la ubicación, es decir, en las epífisis, en las diáfisis y en las metáfisis. Si es que nos hemos olvidado un poquito de lo que es anatomía, recordemos que las epífisis son las zonas más distales de cada uno de los huesos, la diáfisis, la región medial, ¿no es cierto?, este hueso redondeado duro, y las metáfisis, la zona de cambio entre la epífisis y la diáfisis, esta zona de intersección, la zona intermedia de las dos. En cuanto a los rasgos o el trazo de fractura que se ha formado, podemos tener fracturas de tipo incompletas, que son más frecuentes en los niños, antes de los 11 años. Así tenemos las fracturas en tallo verde, fracturas tipo fisuras, es decir, fracturas incompletas que solo han roto una parte de la cortical, o hundimientos o compresión a nivel de las corticales. Y las fracturas completas, que todo el trazo, las dos corticales de mi hueso se hayan roto. Según el compromiso de los tejidos, podemos tener fracturas simples, sin lesión de piel, sin lesión de tejidos. Podemos tener fracturas complicadas, en las cuales la fractura se puede acompañar de compromiso de los tejidos blandos, como la parte muscular o ligamentaria, y fracturas expuestas. Dentro de estas complicadas, tenemos que analizar también si es que se acompañan de lesiones nerviosas o lesiones vasculares, o si es que están asociadas a algún otro trauma, porque también pueden haber politraumatismos. Y según el número de fragmentos, en el cual podríamos tener una fractura simple con un trazo único, fracturas dobles o segmentarias y multifracturarias. Es así que aquí tenemos, según el tipo o el número de trazos, vamos a tener una fractura cerrada con un trazo simple. O podemos tener una fractura expuesta que ha roto piel, ha roto músculo y probablemente tenga una lesión nervioso-vascular. Fracturas de tipo transverso, fracturas oblicuas, fracturas segmentarias, en las cuales vamos a ver dos trazos de fractura que hacen que el hueso se vuelva inestable. Fracturas en tallo verde, en las cuales solo una cortical se ha roto, o fracturas conminuta o multifragmentarias. ¿Cuál es la diferencia entre fracturas conminuta o multifragmentarias? El tamaño del trazo, el tamaño de los fragmentos en los cuales se ha roto. Cuando hablamos de fracturas conminuta, esto representa que los fragmentos van a ser menores a los 2 milímetros, fragmentos demasiado pequeños, mientras que fracturas multifragmentarias vamos a tener trazos de fractura mayores a los 5 milímetros y que se pueden o podemos ver una opción para unir esos fragmentos. En cambio, en la conminuta es muy difícil unir estos fragmentos por el tamaño que es muy pequeño. Dentro de los mecanismos de lesión vamos a tener, según
el grado o la fuerza con la que se estén provocando. Tenemos mecanismos directos en el cual tenemos un apoyo, un trauma directo sobre el hueso fracturado, o mecanismos indirectos en los cuales podemos caer de gran altura. Para entender esto, un trauma directo es cuando un objeto contuso golpea directamente la superficie ósea, mientras que un trauma indirecto es cuando un mecanismo externo, por ejemplo, me caí de altura y toda esta fuerza cae sobre el hueso, genera este trazo de fractura, o he sido impactado por una gran fuerza, en este caso un accidente de tránsito en el cual soy eyectado o soy disparado hacia otro lugar, y eso hace que toda esa fuerza genere esta lesión, este trauma a nivel de mi hueso. Fracturas rotacionales, en las cuales por lo general en los futbolistas lo que vemos frecuentemente es que los pupos, como pueden ver en este caso, se adosan a la superficie articular, y como este señor está jugando, genera un mecanismo de rotación, gira su cuerpo, y esto hace que él presente una fractura oblicua o una fractura en espiral a nivel de su tibia y de su peroné, que es lo más frecuente que se ve. O también, si es que el hueso está fuerte y si es muy bien osificado, lo que se genera acá es una ruptura de los ligamentos. Fracturas de gran impacto o de gran energía, en las cuales se ven fracturas expuestas, como vemos en este segundo caso, y lo más frecuente que tenemos en traumatología, que son los accidentes de tránsito con motocicletas. Cuando se generan mecanismos de tensión, es decir, es un mecanismo de tracción o tensión, por lo general el trazo de fractura es transverso. Otra de las formas de generar tensión en un hueso es cuando viene una fuerza directa desde afuera, viene a chocar contra el hueso, y esa fuerza se dispersa en el hueso y hace este corte transverso. Entonces estos son por lo general cortes de baja energía. Cuando tenemos mecanismos de compresión, salté y roté, como hablábamos en el caso de este futbolista, salté y roté, se generan estos trazos oblicuos. Cuando la fuerza de energía va aumentando, podemos generar trazos multifragmentarios. En este caso tenemos un trazo en ala de mariposa, ¿no es cierto?, o en Y, que genera ya 3 fragmentos, pero son fragmentos grandes. Cuando los trazos van aumentando, como ven en su complejidad, también la resolución es más difícil, o tenemos que utilizar métodos más invasivos para su resolución. Y finalmente los trazos espiroideos, que igual son de moderada o de gran energía, en la cual el hueso rota y genera estos trazos que incluso pueden ser multifragmentarios. Son trazos por torsión o en espiral. ¿Qué es lo más importante antes de manejar un trauma? Siempre la anamnesis, siempre la historia clínica del paciente, saber la edad para sospechar el qué tipo de fractura tiene. No es lo mismo atender un niño que un adulto o un adulto mayor, ya que la calidad de hueso va a ser muy diferente. La actividad que realice o en qué se encontraba el momento del trauma, si es que estuvo saltando, si es que estuvo en un auto, fue accidente de tránsito, qué tipo de trauma fue. ¿Cómo se generó el mecanismo de lesión? Y esto es lo más importante que ustedes investiguen. ¿Qué sucedió? Porque les dicen, me caí. Sí, se cayó, pero ¿cómo se cayó? Estaba quizá la señorita con tacones, quizá el señor estuvo saltando de las gradas, me caí de 2 metros. Entonces, el mecanismo de lesión, para clasificarlo en bajo impacto, moderado impacto o alto impacto, es súper importante. Con eso nosotros vamos a poder saber más o menos qué tipo de fractura tiene mi paciente, o si es que tiene o no tiene una fractura, ¿verdad? La magnitud de las fuerzas, el punto de impacto, dónde se encuentra el dolor, dónde se generó el edema, la localización del dolor y la intensidad. Y lo más importante aquí, averiguar si es que hay lesiones asociadas, como puede ser la lesión vascular o la lesión nerviosa. Síntomas y signos. Los signos importantes. Tenemos 7 signos de la fractura, que eso no se pueden olvidar. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Son 7 signos principales. Dolor local, impotencia funcional, aumento de volumen o edema, equimosis, pérdida del eje de movimiento o deformidad en el eje del miembro, la crepitación ósea y la movilidad anormal de la extremidad. 7 signos de la fractura que lo tienen que tener grabado en la mente. Dolor focalizado. Puede haber el dolor focal justamente en la zona de trauma, o el dolor asociado, ya que existe compresión nerviosa que se puede dar
con estas fracturas. El aumento de volumen, el edema, hinchazón, deformidad, ¿no es cierto? Pérdida de los ejes de movimiento, movilidad anormal o impotencia funcional. La equimosis, que por lo general esta empieza a aparecer a partir de las 12 a 24 horas, el edema que es muy frecuente, y la crepitación ósea. Siempre palpen a su paciente, no se queden solo con que me duele aquí y como vino con el yeso no lo reviso, jamás. Siempre, si es que su paciente llegó a su consulta y está puesto una inmovilización, que a veces lo colocan los bomberos o los rescatistas, siempre abran los vendajes, revisen la piel, revisen si es que hay crepito óseo, vean si es que hay deformidad. Ustedes tienen que topar al paciente, no puede ser solo de observación, ¿ok? Averiguar si es una fractura expuesta o si es que es una fractura cerrada. Miren la deformidad de este pequeñito. Tiene una deformidad en trinche, ¿no es cierto? De su antebrazo. Incluso el punto más pequeño, dependiendo de dónde sea el trazo de fractura, me puede hacer sospechar de una fractura expuesta o complicada. Miren que este es un puntito, menor a 1 milímetro, menor a 1 centímetro, perdón, pero que esto ya viene siendo una fractura expuesta. Y por ende, en estos pacientes debo poner más cuidado porque puede aquí ingresar una bacteria y me infectó el hueso. Y que se infecte un hueso viene siendo algo muy grave. Para las fracturas expuestas, nosotros tenemos una clasificación que igual es importante que la sepan, que es la clasificación de Gustilo y Anderson. En cuanto a esta clasificación, la dividimos en 3 grados y el tercer grado se divide en 3 grupos más. Cuando tenemos un grado 1, estamos hablando de heridas menores a 1 centímetro, en la cual la contaminación es mínima, como puede ser este caso. El mecanismo de lesión también es de baja energía y vamos a ver que la afectación de las partes blandas es mínima ya que tiene buena cobertura. En este caso, podemos ver una mínima conminución. Pueden ser trazos simples u oblicuos como máximo. En el grado 2 de las fracturas de Gustilo tenemos lesiones mayor a 1 centímetro, en la cual la contaminación ya es moderada. Aquí todavía tenemos cobertura de tejidos, pero ya puede haber daño muscular. Y también vemos una moderada conminución, es decir, ya podamos tener un trazo combinado, ¿no es cierto? Un trazo espiroide en este caso. Y finalmente las grado 3, las cuales son por lo general lesiones de alta energía. Nosotros vemos en pacientes que han caído de gran altura, accidentes de tránsito, en las cuales se clasifican por el grado de compromiso de las partes blandas. En este grado 3 son lesiones mayores a los 10 centímetros, son de alta contaminación, alta energía, en la cual muchas veces de las personas ya vienen con exposición del hueso fuera de su tejido. Y vemos que en el grado tipo A aún tenemos cobertura, hay un grave aplastamiento de los tejidos blandos, pero es una fractura conminuta. En los grados tipo B vamos a ver que no hay lesión de tejido nervioso ni vascular, pero ya no hay cobertura. El hueso está expuesto sin la cobertura de tejido muscular o piel y estas tienen un alto grado de contaminación. Y finalmente las tipo C, en las cuales vamos a ver ya daño vascular o daño nervioso. Esta de aquí es una de las más graves que es difícil de tratar, ¿ok? Toda fractura expuesta tiene que ser tratada. Toda fractura expuesta debe evitarse la contaminación. Y lo más importante cuando ustedes inician el manejo del trauma, inician el manejo de este tipo de fracturas, es evitar que esta contaminación llegue a ser una infección. Para esto, ¿qué nos dicen los estudios? Nos indican que si es que he tratado a una fractura antes de las 6 horas, lavando la herida y iniciando el antibiótico, me quedo con que es una fractura contaminada. Pero si mi paciente llega luego de las 8 horas y no ha sido tratado, no traté la herida lavándola y no le inicié antibiótico, ya pasa a ser una fractura infectada, ya que estas bacterias pudieron colonizar el área de fractura y estamos frente a un problema. En el caso de las fracturas tipo 1 y tipo 2, vamos a ver que aquí por lo general están infectadas por organismos gram positivos y también pueden ser en algunos casos negativos dependiendo de dónde se haya provocado el accidente. El inicio de las tipo 1 y tipo 2 van a ser con cefalosporinas de primera o segunda generación. ¿Ok? En el caso de que encontremos gram negativos también se lo puede asociar a un aminoglucósido. Pero en las grado 3, en estas siempre vamos a tener que asociar antibióticos. Y aquí vamos a empezar siempre con cefalosporinas y aminoglucósidos de primera instancia.
Nunca dejen a un paciente con fractura expuesta sin inicio de antibiótico. Si no le iniciamos antibiótico, le estamos ya predisponiendo a que presente una infección. Y como les dije al inicio, tienen que palpar al paciente. Es importantísimo que ustedes hagan un buen lavado inicial. No estamos pidiendo que hagan una limpieza quirúrgica porque obviamente en muchos centros de primer nivel, en muchos centros de atención, no vamos a tener los implementos. Pero que ustedes hagan una buena limpieza con agua estéril, con solución salina en su centro de salud, ya están ayudando a la vitalidad de esa extremidad. Dentro de lo que hacemos en los niveles o en los hospitales de primera atención para el cuidado inicial de este tipo de fracturas expuestas, sobre todo las tipo 2 y 3, vamos a hacer una ampliación de la herida para quitar todo el tejido contaminado o infectado. Lo más importante es fijar la extremidad. Otro punto, si es que todavía no lo hemos enviado a un nivel de atención hospitalario, es inmovilizar. Luego de que yo hago ya la limpieza con mi solución salina, debo inmovilizar. Siempre envíen a un paciente inmovilizado, colocado un yeso, que ya vamos a tener con ustedes el taller de yesos, para que aprendan a colocar correctamente las inmovilizaciones, ¿ok? Entonces, dentro del hospital, aparte de hacer la limpieza del tejido, vamos a intentar fijar estos fragmentos óseos para que no haya movimiento y que esas bacterias no puedan albergarse dentro del tejido óseo. Vigilar cómo está la vitalidad muscular es importante, ver cómo está esta parte vascular, la parte nerviosa y que tenga una buena recuperación. Lo más importante es darle cobertura al hueso para que no se desvitalice. ¿Qué tengo que hacer ante la sospecha de una fractura? Siempre examinar. ¿Qué voy a examinar? El compromiso de las partes blandas. También tenemos que ver cómo están los vasos, los nervios y los tendones. Hay algo muy importante acá, que si se genera edema a nivel de la fractura, podemos generar síndromes compartimentales si es que yo coloco un vendaje demasiado apretado. Entonces también vigilen siempre la circulación en la zona distal de las extremidades. ¿Qué debo solicitar? Si tengo la sospecha de que existe una fractura, siempre basarme en las reglas de Ottawa. ¿Cuáles son las reglas de Ottawa? Si estoy sospechando de una fractura a nivel de extremidad inferior, de pierna, pie, tobillo, mi paciente, si es que no puede darme más de 3 pasos, tengo que sospechar en una fractura. Si es que es un paciente que viene cojeando, pero que puede asentar el talón, que lo ven caminando sin apoyo, pues dudar un poco, ¿ok? Dudar un poco de que no hay fractura en ese paciente. Pero si es un paciente que ni siquiera tolera asentar su piecito, basarnos en estas 3 reglas. Hablando de las fracturas de tobillo, que igual son muy frecuentes, estas reglas de Ottawa nos dicen cuándo hacer la solicitud de una radiografía y cuándo no solicitar una radiografía. En el caso del tobillo, vamos a ver que el paciente va a presentar dolor a la palpación a los 6 centímetros distales al borde posterior en la punta malleolar lateral, es decir, a nivel del peroné. Dolor a la palpación 6 centímetros distales en el borde del malleolo medial. Entonces vamos a palpar el malleolo medial, el malleolo lateral, para ver si hay dolor a la presión. Y lo que les decía, incapacidad para mantener la bipedestación, es decir, el peso propio del paciente o dar más de 4 pasos. Esto para evaluar si es que estoy hablando de un esguince o si estoy hablando de una fractura. En el caso del pie, tenemos reglas muy parecidas en las cuales si es que existe dolor a nivel del medio pie, tengo que hacer la palpación. Hacemos una pequeña presión en la base del quinto metatarsiano para ver si genera dolor. Vamos a hacer una presión a nivel del hueso navicular, igual para ver si genera dolor, y le hacemos caminar un poquito al paciente a ver si tolera su propio peso. Si es que no tolera su propio peso, tenemos que solicitar una radiografía. Si es que tolera su peso, pues podemos dar un poco de analgésicos para ver si va bajando el dolor y poderlo examinar de mejor forma o manera al paciente. En cuanto a las lesiones de rodilla, vamos a ver que siempre hay que analizar la parte de la rótula, la parte del peroné, dolor si es que haya la presión a nivel del peroné o la imposibilidad para flexionar la rodilla más de 90 grados. Si es que ustedes ven que tiene gran dificultad para flexionar o extender la rodilla, hay que solicitar una radiografía. Debemos sospechar igual de una fractura. ¿Qué radiografías debemos solicitar? No se olviden que siempre hay que solicitar radiografías en 2 perfiles, antero-posterior y lateral. Esto nos va a permitir ver si es que hay un desplazamiento anterior, si es que hay rotación del trazo y poder orientarnos mejor en la terapéutica del paciente.
Y si tengo sospechas de que ha sido un politraumatismo, solicitar las placas necesarias para investigar todas las zonas. No es lo mismo ver una radiografía de frente que verla de lado, ¿verdad? Es muy importante analizar los dos perfiles radiográficos siempre. Aquí, como podemos ver, si es que yo me hubiera quedado con esta radiografía que es oblicua, ni se ve el trazo fracturario. Pero al verla de frente en la anteroposterior de tibia, vemos un trazo oblicuo largo en esta tibia. Ya acá vemos una radiografía anteroposterior de tobillo en la cual no se ve el trazo, pero si en la lateral nos fijamos un poquito, miren aquí cómo hay un decalaje, ¿no es cierto? Hay una pérdida de continuidad de este segmento óseo. Si tengo dudas frente a mi tipo de fractura, siempre es importante pedir una tomografía para ver el compromiso óseo y si hay conminución articular. Acá vemos cómo cada uno de los fragmentos podemos analizarlo en cuanto a su conminución, desplazamiento, que las tomografías nos ayudan para ver el pronóstico del tratamiento. Y nos ayudan a ver también qué tipo de fijación vamos a realizar. En cuanto a la forma de inmovilización, recuerden que siempre se tiene que hacer una buena inmovilización en el momento de la recepción del paciente y revisar correctamente los tejidos. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Tengo una pregunta. La fractura expuesta, ¿no sería lo ideal cubrirla, yo que sé, con gasas estériles o algo? Correcto. Después de que tú haces la asepsia, es decir, el lavado que tiene que ser profuso, en el caso del asgustilo 1, lavamos con 3000 cc. Aquí hay la regla de los 3, ¿ok? Cuando tengo un asgustilo 1, que es la lesión más chiquitita, le lavo la herida con 3000 cc. Cuando tengo una 2, 6000 cc. Grado 3A, 9000 cc y voy así, de 3 en 3 aumentando según el grado de lesión. Después de que hago mi limpieza, porque no puedes dejar una herida sucia, tienes que darle cobertura. Entonces lo que colocas son gasitas, le das cobertura con vendaje y la inmovilizas. Lo que les dije, siempre envíen una fractura inmovilizada. Nunca sin inmovilización, porque el movimiento de los fragmentos puede hacer que se complique ese paciente, ¿ok? Entonces hay que cubrirles. Lo que no tienen que hacer nunca es suturar. Nunca se sutura un paciente con fractura expuesta. Cuidado con eso. Colocamos vendaje. Si es que ven que está sangrando demasiado, colocan vendaje compresivo y se lo llevan a un hospital. Gracias, Doc. Ok, Michelle. Listo, chicos. Entonces, el día lunes que tenemos clases, vamos a hablar sobre fracturas de miembro superior. En su plataforma, que ya voy a empezar a cargar los artículos, les voy a enviar estos temas de clasificaciones, lo que son tipos de fractura, y las pruebas van a ser de sus artículos. Entonces, los artículos van a estar subidos en su plataforma, ¿ok? En cuanto a las rotaciones que tenemos que hacer, no sé cómo están organizados para la rotación hospitalaria. Sí, Doc, estamos en grupos de 12 rotando. Ya, entonces, ¿me ayuda por favor enviándome la lista de rotación para que desde la siguiente semana empiecen con la rotación? Yo ya les voy a mandar también los horarios, ¿ok? Listo, Doc. Listo, Luis. Entonces, nos vemos de aquí el día lunes. Si cualquier duda, me la envían con su representante, ¿ok? Listo, Doc. Muchísimas gracias. Tengan Listo, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc, que está muy bien. Gracias, Gracias, cuídese. Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.